En esta era de inteligencia artificial, los robots ya no solo obedecen órdenes, ahora aprenden, interpretan emociones y hasta toman decisiones. Y no hablamos solo de aspiradoras inteligentes, sino de máquinas que conviven con nosotros en hospitales, escuelas o incluso en casa, planteando preguntas importantes. ¿Pueden equivocarse? ¿Deberían parecerse a nosotros? En esta entrevista hablamos con un experto para entender cómo funcionan, qué pueden y no hacer, y qué futuro nos espera con ellos a nuestro lado. Bienvenidos a un nuevo programa de Punto Tendencias. Hoy estamos en un mock-up apartment en el edificio MIC de la Universidad de León y nos acompaña una de las personas que más ha contribuido al avance de la robótica y la inteligencia artificial en España. Vicente es investigador, es docente, doctor por la Universidad Politécnica de Madrid y catedrático en la Universidad de León, y llevas años trabajando con robots que no solo obedecen, sino que también aprenden, que toman decisiones, que nos hacen pensar, interactúan con las personas, ¿no? La robótica es un campo que nos permite mapear la mayoría de las problemáticas del mundo. Entonces esto nos abre muchísimas preguntas que son fascinantes, pero algunas que también son un poco inquietantes, digamos. Bienvenido, Vicente, muchas gracias por acompañarnos y estar aquí hoy en Punto Tendencias. Muchas gracias a vosotros por venir a vernos al laboratorio, este laboratorio de robótica social, en el que hacemos robótica, como tú ya estás diciendo. Pues a lo largo de esta entrevista vamos a recorrer distintos bloques de preguntas. Uno de ellos, como tú dices, el tema de la robótica social y cognitiva, pero también inteligencia artificial y ciberseguridad en el campo de la robótica, a ver qué pasa ahí. Y una mirada más hacia el futuro con la educación y con la divulgación científica, ¿no? Fascinante todo. Eso es, pero para empezar tenemos que hacer una pregunta que nos sirve para sentar un poco las bases de todo esto. ¿Cuál es la línea que separa la automatización, que ya conocemos en muchos otros sectores, de la robótica cognitiva? Es decir, ¿qué hace un robot que sea inteligente? Eso, como todo, tiene también su punto de historia, ¿no? Como bien decías, nosotros tenemos aquí un máster en la Universidad de León que es de robótica e inteligencia artificial, y en la asignatura de robótica cognitiva precisamente uno de los primeros temas es ese, ¿no? El cómo se llega a la robótica cognitiva. Y simplificando mucho, dos caminos. Tienes un camino que es, como tú dices, el de la automatización. La automatización viene de lo que se llama el mundo cerrado. Es decir, cuando tú ves una fábrica de coches, una línea de montaje con los brazos que vemos típicamente de los años 70, 80, 90, es un mundo cerrado. Las piezas llegan todas igual por el mismo camino. Y desde ahí, la automatización lo que intenta con la robótica inteligente es que ese mundo pueda ser más flexible, que si la pieza viene cambiada, el robot se dé cuenta y pueda interactuar mejor. Entonces, eso es el mundo de la ingeniería industrial, pasando de la automatización a dotarle un poco más de inteligencia. Y otro camino es al revés, el camino que venimos de la inteligencia artificial. Los que hacemos inteligencia artificial, yo hice el doctorado en inteligencia artificial hace 30 años, cuando no estaba tan de moda como ahora quizás, y siempre he dicho robótica, pero mi campo es la inteligencia artificial. Es decir, para mí es cómo hacer que los robots tomen decisiones de manera autónoma. Y voy hacia las máquinas. Es decir, yo vengo de un mundo en el que puede ser más virtual, donde tú puedes tener el ChatGPT, que no tiene un cuerpo físico, por entenderlo a día de hoy, pero cuando lo bajas a un robot tienes interacción con el mundo, que es mucho más complicado que el mundo abstracto. Es mucho más fácil jugar al ajedrez que servir una cerveza. Claro, esto es muy interesante y además nos une con esa parte humana, ¿no? De persona, de aplicarle la inteligencia y el reconocimiento del entorno, y cómo el desarrollo de estos robots más inteligentes lo estamos haciendo con una apariencia más humana. Yo esto entiendo que es como por darle un punto más de confianza o de cercanía, o que nos facilite de alguna forma la interacción con los robots, pero no sé hasta qué punto esto ayuda y juega a favor o en contra. No sé tú qué opinas acerca de el desarrollo y hacer estos robots siempre con apariencia humana o animal. No siempre es así. Es decir, la robótica, si vienes por aquí alrededor, nuestros robots, algunos tienen forma más humana, otros no. Sí que es cierto que en robótica social
tenemos tendencia a hacer robots con forma antropomórfica, que se parezcan un poco a los humanos. Desde el punto de vista de aplicación tiene poco sentido. A nadie se le ocurre hoy en día, no sé, hacer una lavadora y pensar que hay que hacer una persona que esté fregando en la pila que fregaban nuestras abuelas, ¿no? Me hace mucha gracia cuando veo en alguna serie de dibujos animados un humanoide pasando el aspirador, ¿no? No tiene ningún sentido y tenemos un Roomba, ¿no? De hecho, pues tiene un colega, por ejemplo, que siempre ha dicho que no tiene ningún sentido hacer robots con forma humanoide si no fuera por fines sexuales. Es decir, no hay otro motivo. La realidad es que ese tiene un doble factor. Por un lado, el que tenga apariencia humana es bueno y malo. Es bueno en la parte de interacción, por ejemplo, pues personas mayores no les asustaría tanto, o niños. Tiene una problemática que es que hay una cosa que se llama históricamente el Uncanny Valley, el valle desconocido, ¿no? Que cuando empieza a parecerse demasiado un robot a un humano, eso nos da un cierto miedo. Y hay otro problema todavía más grave, que tiene un poco que enlazar aquí, si quieres, con la ciencia ficción, que nos hace mucho daño a los que nos dedicamos a la robótica e inteligencia artificial. Es cuando ven un robot con forma de humano, porque tenga forma de humano, asumen que tiene capacidades de un humano. Y la mayor parte de los humanoides que ves hoy en día, el que fabrica Tesla, el que fabrica, no hacen mucho más allá que caminar. Es decir, no tienen capacidades cognitivas más allá del caminar. No por tener cuerpo humano tienen más capacidad cognitiva. Tiene mucha más capacidad cognitiva un robot con una pinta de lata que de humanoide. Entonces, todo tiene sus pros y sus contras. Hay un argumento más, hay un argumento final sobre los humanoides que se empieza a decir ahora en los últimos años, y es un volumen, es el problema de escala. Es decir, la tecnología robótica, para que de verdad las grandes empresas puedan apostar muchísimo dinero en ella, tiene que tener escala. Entonces, estamos hablando de fabricar no miles, ni decenas de miles, ni millones, sino hablar de centenares de millones de robots para que el mercado tenga sentido. Entonces ahí la idea sí puede ser hacer humanoides que puedan tener muchas funciones, porque nuestro mundo está pensado para nosotros. Entonces, si tienes forma de humanoide, probablemente haya muchos mercados donde puedas aplicarlo. Pero es simplemente una cuestión de mercado y volumen. Sí, también es verdad con lo que decías de la ciencia ficción, que películas como Blade Runner o Terminator tan míticas nos No, hace... C3PO, ¿no? Tú ves a tu marido y tenemos aquí sentado detrás y dices, no, el hardware lo tenemos, pero lo tenemos hace 20 años. Es decir, Claro. el hardware para hacer un robot como el de C3PO en la Guerra de las Galaxias, lo tenemos. Lo que no tenemos es el software. El problema es el software. Por eso nos dedicamos a la IA. Cuando me preguntabas antes que era un robot inteligente, es el software lo que hace la inteligencia. El hardware lo tenemos resuelto hace 30. Ahora tenemos mejores motores, mejores baterías. La mejora ha sido relativamente pequeña. Lo que ha producido un cambio muy grande para que ahora tengamos robots inteligentes es que hemos mejorado mucho el software. Ya, pues es curioso esto que me dices, porque parece que siempre escuchamos que el hardware va por detrás, como con los móviles, ¿no? De querer hacerlos más pequeños o tal, se tienen idea, pero aplicarlo realmente, hacerlo, no se puede. Y aquí dices que es lo contrario, o sea, que el hardware nos posibilita ahora mismo hacer más de lo que podemos desarrollar desde el software. Yo no soy capaz de hacer una voltereta en el aire, ni para adelante ni para atrás. Y hay humanoides desde hace 10 años, el de Boston Dynamics, por ejemplo, es capaz de dar la voltereta en el aire. Es decir, el hardware nos permite hacerlo. Los cirujanos tienen una precisión espectacular. Tenemos robots que son capaces de manipular en rangos mucho más pequeños que los que puede manipular un humano. El problema no es el hardware, no es que no tengamos el hardware para hacerlo. No tenemos la capacidad cognitiva para que los robots sean tan flexibles como somos los humanos. Y ahora que me has comentado esto de, por ejemplo, la aplicación del brazo robótico en cirugías, ¿no? Te quería preguntar por estos sectores sociales como potencialmente más vulnerables, digamos, ¿no? Como en hospitales, en hogares o en colegios, centros de mayores, que ya vemos robots con funcionalidades que existen para aplicar en terapias como Paper, ¿no? o Paro, este tipo de robots que se utilizan para trabajar con personas mayores o con niños o personas que sufren alguna discapacidad. Y no sé, quería preguntarte si crees que esto supone realmente un salto en cuanto a capacidad de terapia y de ayuda, o quizás es un terreno un poco resbaladizo, porque... Bueno, como siempre, veremos dónde va la solución. Hasta ahora hay mucho trabajo científico. Nosotros en nuestro grupo, por ejemplo, durante muchos años, los últimos 15 años, hemos hecho muchas cosas en robótica social. Algunos de estos robots, ese humanoide que está por ahí ya jubilado pequeñito, por ejemplo, lo hemos utilizado para hacer terapia de rehabilitación, para hacer movimiento, por ejemplo, con los niños, ¿no? Porque les llama mucho la atención. Pues levanta el brazo izquierdo, venga, levántalo más, y reconocer en el niño y que le haga los movimientos una persona. ¿Eso qué permite?
bueno, pues permite que puedas tener un fisioterapeuta que pueda atender a una población más grande, diseñando cuáles son las rutinas que tiene que hacer cada uno de los pacientes y poner un robot a hacerlo. No ha pasado en general del campo de la investigación, o sea, no está generalizado. Igual que mencionabas Paro, una foca robótica pues, para las personas mayores, ¿no? ¿Eso llegará? Puede que sí o puede que no. Es decir, no es una solución tecnológica, es más una cuestión de aceptación humana. Sí que pueden hacer muchas otras cosas. Por ejemplo, tenemos a muchos mayores viviendo solos. Pues tener un robot que les acompañe no está mal desde el punto de vista social para facilitar sus videoconferencias o simplemente como medida de seguridad, ¿no? Oye, yo tengo a mi padre mayor, vive solo y no consigo hablar con él, pues me conecto con el robot y hago una vuelta por la casa a ver si se ha caído, si tiene un problema, si no se ha levantado o qué ha pasado, ¿no? Eso lo podemos hacer porque tenemos robots teleoperados. Y podemos dar un grado mayor de autonomía a ese robot para que él detecte esas situaciones e intervenga. Oye, se ha caído, detecto que se me ha caído, doy una alarma o hago una interacción, ¿no? Entonces, ahí sí que lo veo. Entonces, no es una evolución del Rumba, sino que es una función mayor que tiene el robot. Lo podría tener la casa, pero probablemente tienes más flexibilidad si lo que tienes es un robot móvil, un robot social en ese entorno. En la residencia es lo mismo, es decir, pues para hacer vigilancia, para hacer rehabilitación y para hacer ya tareas de servicio normales, ¿no? Como puedes tener en un hospital sirviendo las comidas o limpiando, como puedes tener en una fábrica. Esto que dices de una asistencia o una ayuda en cuanto a seguridad en los hogares me parece clave. En alguna comunidad autónoma, creo recordar que Andalucía, por ejemplo, había contratado ya a una empresa para tener 1000 robots en un plan experimental en domicilios o en residencias para empezar a hacer este tipo de cosas como no como una sustitución de personal, sino como un servicio a mayores. Igual que les ponemos un pulsador para cuando tengan un problema, pues en vez de darles un pulsador, le damos un robot que pueda hacer ahora mismo ese tipo de cosas. Pero es que más adelante igual va a poder hacer otro tipo de tareas básicas de limpieza o de logística, de recoger paquetes o de ir a buscar o de hacer comida o de algo de ese estilo, ¿vale? Que se pueda empezar haciendo con robots. Pero hay que trabajar mucho en ello. No es un paso de un día para otro. Lo que te decía antes de ese mercado de volumen para tener humanoides. Pues igual si vamos a tener en España 2 millones de robots en las casas de personas mayores, necesitas tener cientos de millones en el mundo y ahí es donde se producirá un mercado. Y estos robots que ahora se está investigando y desarrollando que aprendan a interactuar con personas, a reconocer emociones o matices o gestos humanos, ¿esto cómo se genera? Porque me parece súper complicado, ¿no? Llevamos también mucho tiempo en el reconocimiento de emociones, ¿no? Es una cosa que se ha estudiado desde el punto de vista puramente de 2 ordenadores, es decir, con una cámara mirarlo, ponerlo dentro de un robot no es más que meterlo en un dispositivo diferente. Y aquí entramos en el campo puro de inteligencia artificial, ¿no? Y aquí saltamos una cosa de la que no hemos hablado hasta ahora, que es un poco la legislación. Por ejemplo, en Europa ya ha entrado en vigor el reglamento de inteligencia artificial, la RIA, que decimos en el campo de la informática, que aplica mucho en el campo de la robótica, y vamos a tener sus problemas legales. Por ejemplo, está muy contemplado en esta ley, precisamente eso que acabas de mencionar, por ejemplo, de las emociones. Se puede hacer, podemos, por ejemplo, poner una cámara o un robot que esté viendo nuestra entrevista y decir, pues Marcos está contento hoy o Vicente está deprimido, y eso lo podemos encontrar por microgestos, por el lenguaje. Bien, lo podemos hacer con tecnología. El problema es que sea poder hacer con esa tecnología. Si tú estás haciendo una entrevista de trabajo y esa cámara está diciendo esta persona tiene carácter o tiene una predisposición a la depresión, por lo tanto no la voy a contratar, eso es ilegal. Es decir, podemos detectarlo, pero a ver qué hacemos con ese tipo de cosas. Estamos en un mundo todavía resbaladizo. En España hemos creado la agencia que va a tener que verificar este tipo de cosas, que está en La Coruña. Tenemos experiencia, por ejemplo, en ciberseguridad, que mencionabas antes, en protección de datos. Tenemos la agencia de protección de datos, todo el mundo sabe que puede denunciar si se producen cosas. Eso mismo se va a producir con la IA, con los robots, en un plazo muy corto. Pero no tenemos todavía esa jurisprudencia de qué se va a poder hacer o no. La tecnología permite hacer ciertas cosas, tenemos que legislar como sociedad o decidir como sociedad qué consideramos aceptable que se puede hacer o qué no se puede hacer. Claro, pero digamos que entonces es como un reconocimiento de patrones de los gestos, como si hubiera un entrenamiento, eso igual que con la IA, ¿no? Que Exactamente, te el mismo tipo de tecnologías se aplican a una cosa o a la otra. Entonces ahí faltaría esa intuición humana para saber si me está engañando, ¿no? Quizá. Se ha estudiado mucho también ese tipo de cosas, ¿no? Ajá. En el campo, incluso, por ejemplo, en
en la negociación, ¿no? Los humanos somos especialistas en negociar, lo que tú acabas de decir, ¿no? Pues se ha estudiado durante muchos años cómo hacer sistemas de negociación artificiales, ¿no? Para poder apostar, o lo puedes ver en negociación empresarial, o lo puedes ver en juego, o lo puedes ver en cómo poder articular ese tipo de relaciones. Yo siempre digo que somos menos especiales de lo que nos creemos. Claro, y además esto nos abre la puerta a, que ya lo has empezado comentando, todo el tema de legal, ¿no? De implicaciones. Yo me pregunto, por ejemplo, en una IA médica o un robot en un entorno crítico que tome decisiones y cometa un error, bien técnico, bien derivado de un error de programación humano de antes. Pero claro, no sé quién es responsable, si existe alguna figura legal ahora mismo en España o a nivel global. Volvemos otra vez a lo que te mencionaba antes, el reglamento de inteligencia artificial que aplica en el caso de la robótica. Un coche autónomo, por ejemplo, no deja de ser un robot. Es un robot. Las tecnologías, por ejemplo, que hemos desarrollado para que los robots que andan por aquí por el laboratorio sean capaces de construir un mapa del entorno y moverse por él, son las que se utilizan hoy en día en los coches autónomos, ¿no? Por ejemplo. Pero claro, un coche autónomo puede provocar un daño, igual que lo puede provocar un robot, pero también lo puede provocar un sistema no IA, un sistema de informático tradicional, ¿no? Entonces, es problemático ese problema. Yo siempre pongo el mismo ejemplo, ¿no? Yo creo que igual podemos resolverlo como los romanos, ¿no? Es decir, si tú tienes una vaca y la vaca que tiene cierto libre albedrío produce un daño, ¿quién es el responsable? ¿Dios por haber creado la vaca, la evolución, o el dueño de la vaca? Pues yo creo que acabaremos en lo mismo, el dueño de la vaca. Es decir, si tú tienes un coche, tendrás que tener un seguro de ese coche. Y la compañía de seguros, tú cuando lo compras, le pedirás al fabricante que te dé una serie de garantías. Y habrá que ver luego en la justicia dónde se ha producido. ¿Se ha producido porque era inevitable? Oye, pues mira, es que el coche estaba bien diseñado, pues que se ha producido una serie de circunstancias que igual que le producen a una persona que produce un accidente y no hay una culpabilidad, habrá una responsabilidad civil que tendrá que tener un seguro, que lo tendrá que pagar, pero no habrá una responsabilidad penal. Pues aquí pasará algo parecido. Es decir, ¿de quién es el robot? Pues el dueño del robot tendrá que tener un seguro. Y si ese robot realmente estaba mal diseñado o mal diseñado a propósito o ha tenido un problema, pues habrá una responsabilidad penal de quien no haya cumplido esos requisitos. Y habrá una responsabilidad civil si se ha producido un accidente que era inevitable o porque no se podía prever. Lo mismo que repito, que pasa, piensa en la vaca. La vaca tiene su autonomía, el robot tiene su autonomía. ¿Cuál es el problema? Pues vamos a acabar en lo mismo, seguramente. ¿Y tú crees que hay algún límite que no deberíamos cruzar en cuanto a aplicación de inteligencias artificiales o robots que digas, en este sector tiene que haber un humano detrás siempre? Por creer, podemos creer, ¿no? Bueno, o sea, si te ocurre rápidamente, por ejemplo, hay un investigador de hace muchos años que yo conozco y que he seguido mucho y que hemos trabajado alguna vez, que ha escrito libros hace unos cuantos años sobre comportamientos letales de robots, por ejemplo, aplicaciones de los robots en el campo de la defensa, ¿no? A todos nos parece razonable que no debería haber una máquina tomando la decisión sobre la vida. No es verdad. Cuando lanzamos una bomba, las bombas son inteligentes, entre comillas, o tontas, como podemos decir, desde hace mucho. Una vez que la has disparado, una vez que la has disparado, la bala va a donde va. Entonces, podemos considerar éticamente que hay cosas que no se deberían hacer, pero no, vamos a llegar a un problema de legalidad. Es decir, esta mañana decía Ucrania que se retiraba de la Convención de Fabricación de Minas Antipersona, porque está en una guerra y por lo tanto, pues eso que todos hemos considerado que es una barbaridad, poner minas antipersonas que matan gente, hemos firmado los países, pero claro, llega una guerra y el país dice, pues yo mira, me están invadiendo, lo que voy a hacer es que me retiro, voy a poner minas. Pues mira, yo sí, estoy en contra de que los robots puedan disparar, pero me están invadiendo y entonces cuando llegan esos tipos de decisiones es complejo, ¿no? Entonces habrá situaciones en las que probablemente sea inevitable, que aunque pensemos que debería haber un humano o que debería haber una intervención, acabará no habiéndola. Desgraciadamente, probablemente. Claro, los robots, ya no en robots diseñados para el campo militar, pero para todos los campos, también son vulnerables. Pero te pregunto si pueden ser hackeados como un móvil o... Exactamente igual. De hecho, nuestro grupo, como teniendo el León, el INCIBE, con financiación de INCIBE, que además hay que agradecer porque han sido pioneros en este tipo de cosas, nuestro grupo, por ejemplo, ha hecho muchos trabajos en ciberseguridad robótica. No voy a decir todos los días, pero este último robot que hemos comprado, los robots cuadrúpedos que tenemos,
lo primero que hacemos es hacerles se llama pentesting, el mundo de ciberseguridad, es mirar a ver qué vulnerabilidades tiene. Y tiene muchas vulnerabilidades. Es decir, no deja de ser un conjunto de ordenadores que está controlando una serie de motores y que están conectados y por lo tanto son exactamente igual de vulnerables que lo es tu coche o que lo es tu teléfono o que lo es tu ordenador. ¿Vale? Entonces, hay ataques y hay que implementar medidas de ciberseguridad. Te digo, tenemos varios proyectos financiados por Europa, por el gobierno español y por el propio INCIBE, trabajando en ciberseguridad robótica social y en robótica industrial. Eso se produce tanto en unos como en otros. Sí, porque todo es igual de peligroso, ¿no? Cuando hablamos de ciberataques, robótica social tiene mucho riesgo también. Claro, y tienes una serie de riesgos asociados. Por una parte, igual que tienes en la parte industrial, no sé, si alguien te atacara, por ejemplo, una planta potabilizadora de agua, o te ataca un equipo médico yo qué sé, de resonancia magnética, o te ataca un TAC en el que te están radiando y te modifican la dosis con la que te radian, te pueden liquidar simplemente si te han ciberatacado, te han hackeado una de esas máquinas. En la robótica social pasa lo mismo, vas a tener eso en tu casa. Y tienes, aparte del añadido de que pueda hacerte físicamente daño, porque es un dispositivo que puede interactuar con el mundo, tienes otra serie de peligros. Igual que tienes en tu ordenador ataques de privacidad, es decir, que te pueden robar información, fotos, vídeos. Piénsalo que es un robot que está en tu casa. Todo lo que puede ver, escuchar o saber de ti, Claro, tú tienes un robot en tu casa, ¿no? sí, sí. Los riesgos son muy grandes, pero vamos a pensar en positivo. Claro. Vamos a confiar en las personas también que están trabajando, investigando y desarrollando tecnologías que nos protegen de todo esto. Lógicamente, igual que tienes tu teléfono y te fías tienes Claro. contigo un micrófono y una cámara que van contigo a todas partes y bueno, tienes una cierta seguridad de que ese dispositivo es seguro. Pues exactamente lo mismo. Pues habrá una serie de certificaciones para el robot. Oye, mira, este robot ha pasado. Y luego, pues como siempre, pues, podrá producirse un ataque o bien de delincuentes o bien de organizaciones estatales que también hacen este tipo de maldades. Claro. Y tú que estás en el campo de la docencia y lo vives en el día a día y en primera línea, más allá de los aspectos técnicos, que quizás siempre es como donde ponemos el foco, ¿qué mentalidad crees que tiene que tener un estudiante que quiera dedicarse a este campo? Bueno, es un campo muy grande. La informática se ha vuelto pervasiva. Entonces, ha entrado en todos, ha cambiado el mundo campo por campo. Ha empezado con las oficinas, con los trabajos de oficina, pero va invadiéndolo todo. Entonces, la automatización industrial se va convirtiendo cada vez más en un problema simplemente de informática, de desarrollo de software. Entonces, si te quieres dedicar a esto, que sepas que muy probablemente lo que vas a tener que hacer es software. Vas a estar haciendo software tradicional o software basado en mecanismos de aprendizaje automático. Ahora está muy de moda el aprendizaje automático, las redes neuronales, el deep learning, los transformers, que son la base del ChatGPT. Hay muchas otras tecnologías en la inteligencia artificial. Ahora está de moda esta parte, probablemente dentro de unos años estará otra. Pero tienes que tener esa capacidad de entender cómo funciona el software para tomar decisiones. De hecho, yo cuando me hice inteligencia artificial, mucho tiempo yo decía que yo me dedicaba a hacer software para que los robots tomen las decisiones de manera autónoma. No me mencionaba la palabra inteligente. Lo que yo quiero es que ellos tomen la mejor decisión posible sin una intervención humana. Entonces tienes que hacer un sistema inteligente para hacer eso. Y la parte creativa, ya te lo pregunto como curiosidad, que estos estudiantes y que estos profesionales alimenten su parte creativa y su sensibilidad de cara a programar después el software. Claro, ha estado muy de moda estos últimos años promover, por ejemplo, lo que se llaman las vocaciones STEAM, ¿no? En inglés, ¿no? De ciencia, tecnología, ingeniería y matemáticas. Nosotros hemos tenido un proyecto estos últimos 3 años financiado por la Unión Europea, que es STEAM con una A en la que metemos Arts, pero como tú bien dices, no deja de haber una parte de creatividad que hay que incorporar en el pensamiento computacional también. Tiene un punto de creatividad. De hecho, si miras los diferentes programas, no te estoy hablando del ChatGPT, los equivalentes para generar vídeo, para generar imagen, tienen una componente de creatividad. Tú le puedes dar ideas, pero ellos pueden generar un cierto grado de, vamos a llamarle, aleatoriedad dirigida, ¿no? Que en el fondo la creatividad no es más que eso, ¿no? Es una aleatoriedad dirigida con una serie de criterios éticos y estéticos, ¿no? Estás diciendo, yo genero algo nuevo y esto algo nuevo que he generado, que puede ser aleatorio, lo que voy a ver es si me gusta ética y estéticamente o no me gusta, ¿no? Ese es el proceso creativo. Pues lo mismo puedes simular. Voy a decirte lo mismo de antes. Yo creo que los humanos no somos tan especiales como creemos, ¿no? O sea, que nuestra evolución, la evolución de nuestro cerebro nos ha permitido hacer ciertas cosas
y muchas de esas cosas somos capaces de hacerlos en otros tipos de sistemas, ¿no? No somos los únicos seres inteligentes en el planeta, hay otros muchos seres biológicos inteligentes y creativos, y probablemente tendremos otra serie de seres inteligentes y creativos, no de base biológica de carbono, sino probablemente de silicio. ¿Hay alguna tecnología que te ilusione especialmente pensando en el futuro tecnológico? Mucho de lo que hacemos, o sea, mucho de lo que se ha producido como revolución en los últimos 5 o 10 años, que se ha reflejado ahora mucho en el famoso, los LLMs, el Sí. ChatGPT, tiene que ver con la evolución que se ha producido en el hardware computacional. Yo he estado tiempo en el centro de supercomputación, se ha producido una revolución en las tarjetas aceleradoras gráficas, las famosas GPUs, que han hecho que sea posible generar esos modelos con literalmente billones de parámetros. Es decir, lo que estamos hablando es que tienes matrices muy gordas con muchos números donde reflejamos el conocimiento, ¿no? Ese salto que se produjo en el hardware es el que ha propiciado que se produciera un salto en la inteligencia artificial. No ha habido grandes descubrimientos, nada de lo que se está haciendo ahora no se conocía hace 30 años. Lo que pasa es que no se podía hacer, no teníamos el hardware, volviendo un poco al revés del concepto anterior. Entonces, lo que probablemente pueda suceder es que seamos capaces de generar para ciertas aplicaciones un nuevo tipo de hardware. Quizás el hardware cuántico, si de verdad somos capaces de tener hardware cuántico, podamos aplicarlo, ese hardware cuántico, a cosas que no tienen que ver con la ciberseguridad o las comunicaciones, sino a hacer sistemas más inteligentes. Hay gente que piensa que nuestro cerebro tiene cierto comportamiento cuántico también, en base biológica. Y por último, para terminar, quería pedirte que dejes un consejo pues, a todos estos estudiantes o nuevos profesionales que estén recién incorporados, digamos, a la vida profesional dentro de este sector de la robótica y también, como dices, de la inteligencia artificial. ¿Qué consejo podríamos dejarles así como última pregunta? Que no hay que dejar de estudiar y aprender, hay que ser curioso, lo que decías tú antes, ¿no? La curiosidad creo que es fundamental en este campo. Entonces, hay que no tener miedo a hacer las cosas de otra manera. Pues muchas gracias. Muchas gracias a vosotros por la visita, un placer tener. No, gracias por tu conversación y por estas píldoras que nos has dado de hoy y de mañana. Muchas gracias, Marcos, por venir. Gracias también a todos los que nos estáis viendo. Si os ha gustado, por favor, os invitamos a que le deis like, que os suscribáis, a que nos dejéis en comentarios si creéis que existe algún riesgo en que los robots tomen decisiones, si hay algún límite con las nuevas IAs generativas o lo que consideréis. Nosotros estaremos encantados de leeros en comentarios, porque la tecnología va evolucionando muy rápido, pero hay una parte de investigación y de reflexión que requiere mucho más tiempo y en lo que tenemos que trabajar cada día. Esto es un fruto de décadas, ya casi de siglos. La robótica se acerca a su siglo, aunque parezca que no. O sea, no es una cosa de ahora. No es una nueva tecnología, es una tecnología que se va expandiendo. Con recorrido. Con recorrido. Pues muchas gracias y nos vemos en el próximo episodio.